Hola, muy buenas a todos. Seguimos con este curso de SAP Debugging y seguimos con el tema de los conceptos básicos en ABAP. Ya sabemos que debemos dominar dichos conceptos básicos para entender realmente lo que está haciendo el programa. Y esto nos ayudará muy mucho a la hora de debuguear. Si no entendemos lo que está haciendo el programa, podemos saber todos los mecanismos existentes para debuguear, pero no lo haremos de forma correcta, ¿vale? Es básico entender lo que hace el programa. Para ello, es básico entender los conceptos básicos y uno de ellos es el tema de los condicionales y expresiones lógicas, que es lo que veremos en esta lección, en este vídeo. ¿Qué es un o una condicional? Bueno, un o una condicional nos permite realizar validaciones de múltiples variables mediante expresiones lógicas en conjunto de operadores lógicos. Ya hemos conocido los principales operadores lógicos, vamos a ver ahora las principales condicionales. La primera es la más común y la más básica, es el if, elsif, else y endif, ¿vale? Aquí a la derecha tenéis un ejemplo. De hecho, el if ya ha aparecido en varios programas de este curso, así que probablemente ya habréis investigado. Si no, vamos a ver ahora qué es exactamente esto del if. Bueno, la expresión if va a introducir un condicional. Si cumple la condición, el programa ejecutará el código entre la sentencia if y endif, o bien else if, else y endif, ¿vale? Como veis aquí a la derecha tenemos el if, ¿vale? Aquí empieza este condicional y acaba en endif, siempre. El if siempre empezará con if y acabará con endif, y entre medio pues podemos tener, else if o else, ¿vale? El if siempre va seguido, como veis aquí, ¿vale?, de la variable o tabla que debe cumplir la condición y también va seguido de la condición. Es decir, ¿qué nos está diciendo este if? Nos está diciendo si p grilla, la variable p grilla, es equivalente, igual, ya sabemos que eq es igual, ¿vale? Lo vimos en el vídeo anterior. A cx me harás esto, ¿vale? Es decir, el if siempre va seguido de la variable, que en este caso es la p grilla, y la condición en sí, ¿vale? La condición es si la variable es igual a cx, que será pues lo que sea. Aquí podríamos tener, por ejemplo, 3, ¿vale? El número 3. Haremos esto. Si no, pasaremos a este else if, que lo que nos dirá es si la variable o, en este caso puede ser una tabla, es igual a cx, me harás esto. ¿Entendemos? Si se cumple este if, ya directamente pasaremos al endif. Si no se cumple este if, pasaremos a este bloque de else if. Y el else if lo que hace es exactamente lo mismo. O sea, lo que hace es aquí una variable que tiene una condición, ¿vale? Es decir, dos conceptos principales. El if siempre va acabado con un endif. Esto siempre. Y además, el if siempre va seguido de una variable, que en este caso es p grilla, y una condición, que en este caso es igual a lo que sea. Si se cumple este bloque de aquí, acabamos con el endif. Si no se cumple este bloque de aquí, pasaremos al else if a ver si se cumple o no se cumple. ¿Vale? Pues esto es el tema del primer condicional, if y else if. Bueno, pasamos a otro condicional, que es el case. Tiene algunas similitudes con el if, pero tiene cosas distintas. El case es otro tipo de condicional en el que indicamos la variable y después indicamos los posibles valores que puede tomar dicha variable. ¿Cuándo se utiliza el case? Bueno, suele utilizarse cuando hay varias alternativas al valor de la variable. Vamos a verlo. Lo primero que debemos saber es que el case siempre empieza evidentemente por case y seguido de la variable. Después vienen ciertas cosas y acaba con un end case, ¿vale? Repetimos, el case siempre empieza por el case, seguido de la variable y acaba siempre con un end case, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos por el medio del case y el end case? Bueno, pues tenemos una estructura parecida a esta, ¿vale? Aquí tenemos el case, que en este ejemplo sería case lcount, y después tenemos, por ejemplo, un primer when. ¿Qué sería? Variable lcount. Si es igual a 0, when lcount es igual a 0, se hace x, y aquí pararía, ¿vale? ¿Que no es 0? Bueno, vamos a poner otro condicional. Cuando lcount es igual a 1, se hace todo esto de aquí,
¿vale? Y aquí, como veis, pues tenemos distintas instrucciones. Incluso tenemos otro condicional, el condicional que hemos visto anteriormente, el if. Podemos tener un condicional dentro de este when, ¿vale? Y imaginar que no se cumple ni lcount igual a 0 ni lcount igual a 1, bueno, pues tenemos when others, que significa cuando el case no sea 0 y no sea 1, haremos esto, when others, ¿vale? Que sería en caso, vendríamos a esta parte del código, en caso de que todo esto de aquí arriba no se dé, ¿vale? Por ese motivo, decíamos al principio que el case es un condicional en que indicamos la variable, en este caso lcount, y los posibles valores que puede tomar la variable. ¿Cuáles serían los posibles valores? Serían 0, 1 y cosas diferentes a 0 y 1, ¿vale? Así, perdón, que he pasado al anterior, así se utiliza el case y el end case, ¿vale? Es parecido al if, pero damos un pasito más, tal vez, ¿vale? Y también, remarcable, dentro de este condicional podemos encontrar otros condicionales, que eso también es importante. Bueno, pasamos a otro condicional. Esto más bien son sentencias. Esto nos lo hemos encontrado en alguna ocasión, diría, en este mismo curso, y es muy común. Hay dos sentencias muy básicas en ABAP, que es isInitial y isNotInitial. Son muy importantes, ¿vale? La variable isInitial se informa cuando la variable o tabla se encuentra vacía, ¿vale? Podemos hacer un condicional en que digamos tal cual isInitial. Por ejemplo, esta variable, la variable ltCount, ¿no? Como el caso anterior, es initial. Y se haría cierta cosa debajo de ese código, ¿vale? Eso es un condicional en el que estamos indicando si esta variable isInitial, si esta variable es vacía, se hará X. Por el contrario, si esta variable isNotInitial, ¿vale? Esto de aquí, significa que la variable contiene cosas. Haremos X. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, lcount isInitial se hace lo que sea. Solo se pasará por esa parte del código si la variable lcount está vacía. Por el contrario, si ponemos lcount isNotInitial, solo se pasará por ese condicional en caso de que lcount tenga datos, tenga valores, ¿vale? IsInitial es cuando está vacía, isNotInitial es cuando contiene datos, ¿vale? Estos son dos condicionales muy usados en ABAP, ¿vale? Mucho. Y debemos comprender su funcionalidad y significado. Son sencillos, pero deben conocerse. Ya por último, el último condicional que quería mostraros, ¿vale? Estos son los principales, es la instrucción between. La instrucción between sirve para comprobar si un valor está entre un rango. Y por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿vale? If x, que sería la variable, está entre 0 y 3, hacemos lo que sea. En este caso, escribimos o imprimimos x vale entre 0 y 5, por ejemplo, ¿eh? En este caso sería entre 0 y 3, pero bueno, ¿vale? El between sirve para comprobar si el valor de una variable está dentro de un rango en concreto, ¿vale? Y eso también lo encontraremos muchísimo. Podremos tener un if y dentro de ese if un between, ¿vale? En lugar de if lcount igual a 0, if lcount between 0 y 3, haremos x. If lcount no está entre 0 y 3, se hará otra cosa, ¿vale? Esto es la instrucción between, el uso o funcionalidad de la instrucción between, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto el if, típico, hemos visto el case, que sería un pasito más, hemos visto isInitial y isNotInitial y hemos visto el between, ¿vale? Para mí esto sería lo principal en cuanto a condicionales y expresiones lógicas, ¿vale? Si dominamos y conocemos estas expresiones tendremos mucho ganado, ¿vale? Bueno, espero que haya sido más o menos entendible esta lección. Os dejo este PPT adjunto para que lo descarguéis y podáis repasar y seguimos con el curso.